Me, uno, ¿me escuchan ahí? Bien. O sea que aporta flexibilidad y limpieza en la obra, porque uno de los problemas más grandes que tenemos en los proyectos era el desperdicio. O sea, la gente dice, no, porque estos materiales son más costosos que el bloque, la varilla, el cemento. Es cierto, de tú a tú sí. O sea, si tú comparas de tú a tú un muro de bloque, de tu platea, de tu losa para arriba, bueno, sí es más barato. Ahora, tú no puedes colocar una pared suelta. O sea, debe llevar acero, debe tener un cimiento. Sin embargo, una división ligera de dense glass o de drywall, del gypsum, simplemente la colocas del suelo. Lógicamente, se toman ciertos parámetros de diseño, pero no es lo mismo. Digamos que nosotros queremos dividir este local ahora en bloques. Ustedes se imaginan el desorden de poner estos bloques, de perforar la losa. No todos los obreros están especializados para colocarte un epóxico en la varilla. Es decir, hay muchos inconvenientes. O sea que la verdad que es un beneficio agregado al proyecto o a los proyectos. Bien, sí. Ok, la anotan la pregunta y yo le voy a hablar ahora de un complemento de las planchas de dense glass y es el sistema EIFS, EIFS en sus siglas en inglés. Ok, EIFS, sistema EIFS. La traducción o la explicación de esas siglas es E de exterior, I de insulation, finish de acabado y sistema de sistema. Sería un sistema de aislamiento y acabado para muros exteriores. IFS. Esto cuenta con más del 50% del mercado de fachada en edificios comerciales. Aquí no, fuera. Nosotros tenemos el privilegio de haber introducido este sistema a la República Dominicana hace ya 6 años. Eh, Como empresa siempre nosotros hemos tratado de estar a la vanguardia en materiales de construcción, materiales modernos, diferentes, y como ya habíamos introducido parte de las líneas y diferentes tipos de sustratos, pues buscamos opciones y ya conocíamos este sistema y bueno, y contactamos, vamos a decir, a la empresa que inventó el sistema, la marca que nosotros representamos, que se llama STO. Ellos inventaron el sistema. ¿Cómo surge este sistema? Bueno, este sistema surge en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, después de esa terrible guerra, los alemanes habían descubierto el poliestireno expandido, o sea, el FON, el EPS. ¿Qué sucede? Ellos, tratando de reconstruir todas esas fachadas destruidas de la Segunda Guerra Mundial y eso, a principios de los 50, 60, se dan cuenta que con el poliestireno, aplicando ciertas capas de morteros a base de polímero y ciertos estucos, podían hacerle envolver la piel del edificio, recuperarlo y adicionalmente agregarle el valor térmico al edificio exterior. Entonces ahí surge. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Elimina el 95% de las grietas. Eso que ustedes ven en la imagen es muy común cuando uno tiene una obra construida en construcción tradicional, de bloques o concreto, porque ustedes saben que hay una dilatación del concreto y el cemento. Entonces, ¿qué pasa? Esas fisuras aparecen y sucede eso que está ahí. O sea, hay bolsas en la pared, le entra la humedad, y entonces la pintura recibe eso y empieza a descascararse y a tener problemas de bolsas en las paredes. ¿Qué es el IFS? Bueno, el IFS es un sistema de revestimiento térmico que coloca el aislamiento en el exterior. Es como una manta, como si ustedes le pusieran un forro al edificio, hermético. Ahí hay una ilustración que más o menos lo demuestra. ¿Qué ventaja tiene?
Bueno, tiene un ahorro de energía debido al impacto térmico. Yo diría que es la ventaja más importante de este sistema, porque mientras más espesor tú le colocas al edificio en el exterior con el poliestireno, más ahorro térmico tiene. O sea, ese coeficiente se mide por el valor R, y cada pulgada de foam representa un valor R 4.5. Mientras más alto es el valor R que tiene nuestro edificio, nuestra pared, más confortable está interiormente. Es decir, si tenemos 4 pulgadas, pues entonces tenemos un valor térmico como de R18, R20. Reduce el tiempo de construcción de un 30 a un 50%. ¿Por qué? Porque las brigadas que uno tendría para colocar el sistema, el acabado, combinado con las planchas de dense glass, porque también se coloca sobre cualquier sustrato, el IFS, pero va de la mano mucho con el dense glass. Te reduce el tiempo de construcción, si reduces tiempo de construcción, pues reduce también la parte económica. Tiempo igual a dinero en un proyecto. Tiene excelente resistencia en fuertes climas, tiene un bajo mantenimiento, reduce el peso estructural del edificio. Eso es muy importante para ustedes, los ingenieros y los arquitectos también. Reduce el peso, combinado el IFS con el dense glass, reduce drásticamente. Vamos a ver ahora el comparativo. Y le da una excepcional terminación a las paredes. Y, como le decía, tiene una mejora increíble en el confort interior de nuestros edificios o casas. Vamos a desglosar lo que es el sistema IFS y las capas o partes de que consta el mismo. En el caso de construcciones ligeras, la plancha recomendada es el dense glass, por sus ventajas que yo ya le había explicado anteriormente. Es una plancha muy versátil, muy buena, muy resistente, requete probada en Estados Unidos. Es fabricada por Georgia Pacific, una empresa con un background importante, y es líder en el mercado. Es líder en el mercado y nosotros la tenemos en exclusiva allá en Procontratista. El IFS, según lo definido por ASTM, no son estructurales, es decir, no soportan las cargas de la edificación, si sirven de piel, cierran. Es un revestimiento de paredes exteriores y se compone de lo siguiente. Está la plancha base, que aunque en el dibujo se ve blanca, pero realmente en este caso sería amarilla, es para identificar lo que es la parte amarilla, que es una barrera de vapor. Es una barrera de vapor que queda entre la piel exterior del poliestireno y el dense glass. Es como un impermeabilizante para la pared, vamos a decirlo así. Las planchas de foam o EPS, que pueden venir de diferentes espesores, por lo general, las planchas usadas son 2x4, o sea, 1.22 por .61. Pueden ser más grandes. Lo que pasa es que en el proceso de instalación, si usamos plancha, por ejemplo, de 4x8, se hace más difícil. Imagínense un edificio alto, uno está bregando con una plancha de 4, del tamaño de una plancha Playbook, es muy incómodo. Entonces, para uno poder alinear y acomodar la estructura, es mejor en este tamaño. La próxima parte del sistema es colocar la plancha, como se ve ahí, el IFS, está colocada, el foam o EPS. Recuerden que ese foam puede venir de diferentes espesores. Podemos comenzar en 1 pulgada y terminar en 12, o sea, 30 centímetros podemos tener. Lo que ustedes ven amarillo, lo que yo le explicaba, es la barrera de vapor, vamos a decirlo en buen dominicano, el impermeabilizante de la pared, que nos garantiza que si nuestro sistema sufre un daño, pues la humedad no va a pasar al edificio. De eso que se trata. Esos cordones que ustedes ven ahí, el adhesivo, estas placas de foam se colocan sobre el sustrato. En este caso estamos explicando el sustrato dense glass pegado. Entonces esos cordones se forman por una llana especial
con una medida equidistante del cordón del mortero. No sé si saben lo que es una llana dentada. Tiene unos dientecitos y cuando tú la frotas en la pared, pues te deja ese cordón como está aquí. ¿Qué hace ese cordón? Nos crea un drenaje. Es decir, este foam que yo tengo aquí en este ejemplo no está pegado, o sea, tiene ahí unos milímetros de pegado de la barrera de humedad colocada sobre el sustrato. Si este muro recibe un impacto, un golpe y se hizo un hoyito o algo, para que no pase lo que yo le expliqué ahorita, de que la humedad entra al edificio y daña el acabado, pues el agua drena y sale por abajo de la pared. O sea, de eso es que se trata ese drenaje en la forma de colocarlo, porque tú dirás, bueno, podemos colocar la plancha pegada con mezcla, pero si no le dejamos el drenaje, el agua no va a tener cómo salir. O sea, colocar esto es tan sencillo como si fuera a colocar una baldosa en la pared. Pero en vez de aplanarle la mezcla, hay que ponerle ese cordón de mortero, que es un mortero a base de polímeros, diseñado especialmente para poder adherir la placa de foam sobre el sustrato, que en este caso es Denglass. Ahora viene el próximo proceso. Esto es un proceso, por eso es un sistema, no es colocar la plancha y ponerle los acabados. Si ustedes se dan cuenta, hay un paso que no está ahí que se lo voy a explicar, y es que cuando uno coloca el foam, el EPS, sobre nuestro sustrato, es poco común, esto es un chiste que estoy diciendo, que la construcción aquí queden derechas. Por lo regular aquí queda todo torcido. Entonces, el foam tiene la ventaja de que luego que tú colocas las placas, tú puedes nivelar la estructura, porque el foam cuando está crudo es sumamente fácil de raspar. Nosotros tenemos unas herramientas especiales para nivelar nuestra estructura y dejarla nítida. En ese proceso, cuando se raspa la estructura, nosotros confeccionamos unos violines o juntas que preferiblemente debe llevar la estructura para dilatar la distancia. Y de paso, arquitectónicamente las juntas se ven muy bien, porque no es la típica junta que hemos visto en los pañetes, que dejan un violín de aluminio, luego colocan el pañete y le dejan la forma del violín del ranurado. Pero lo que pasa con eso, que eventualmente, como ese pañete dilata, el agua entra por detrás del violín y ahí vienen los problemas de bolsa y problemas en nuestras paredes. Entonces, después que ese foam está nítido, debidamente aplomado, raspado, pues nosotros colocamos, con el mismo adhesivo que colocamos en la placa, que pegamos ese mortero, que se llama base coat, pues embutimos en toda la superficie una malla como esta, que está aquí color amarillo, de fibra de vidrio, de alta resistencia, queda embutida sobre la superficie de foam. Vamos a decir, es como si ustedes estuvieran empañetando a punta de llana ese foam, pero con una malla que se va colocando solapada, con un solape específico. No voy a entrar en la parte técnica, pero se van solapando y eso no crea una capa monolítica sobre nuestro acabado de foam. El foam, como un elemento muerto, inerte, no tiene contracción, o sea que absorbe cualquier cambio en el exterior. Y, como le decía, tiene el mayor atributo, que es la parte térmica. Aquí los promotores casi no ven eso, pero eso es muy importante, muy importante. Es una fachada hacia el oeste de concreto. El concreto no disipa el calor. Sin embargo, si tú tienes una fachada al oeste o tienes tu edificio envuelto completo, los aires van de robo. Y en un país como este, donde la energía eléctrica es tan barata, pues es una ventaja, ¿verdad? Es una ventaja. Entonces, después del adhesivo, tenemos estructura, Denglass, que es la parte blanca, barrera de vapor o impermeabilizante, ¿verdad? Se lo voy a poner más fácil, pero el nombre correcto es barrera de vapor o barrera de humedad, líquida, se aplica con un rolo, es líquida, es de color amarillo también, o mostaza. Luego, el cordón del adhesivo, de nuestro base coat. Después viene la colocación de la placa,
después viene el raspado de la plancha, nivelado, preparación de violines, luego viene el cerrado o la colocación del mortero con la malla embutida dentro del mortero, luego viene un primer y luego viene el acabado final. El acabado final tiene 1000 posibilidades. Puede ser un estuco acrílico, como nosotros tenemos montones, pero puede ser otros tipos de materiales. O sea, podemos poner muchísimas posibilidades, pintarlo, hay muchas posibilidades. En este caso, tenemos aquí un acabado, un estuco acrílico con cierto nivel de grano, que es lo que recomiendan los fabricantes de IFS, y en mi experiencia recomiendo también usar un acabado con algún grano mínimo, porque el nivel de textura en contraluz nos ayuda a que nuestro acabado se vea mejor. En contraluz cuando el sol le da. O sea, no hay un pañete que lo hagan, no es posible hacer un pañete bien hecho, porque eso es artesanal. O sea, estamos usando un pañete y siempre quedan ondulaciones. A veces ustedes ven torres cuando le da el sol en la tarde, que tú ves el acabado, el ondulado, y eso es por el tipo de pañete. Y el albañil acabó a las 11:59 y con el moro aquí nadie juega. Eso se quedó ahí. Entonces vuelve, hay una unión y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Este sistema está aprobado por el condado de Miami-Dade. El condado de Miami-Dade es vamos a decir, la ciudad del mundo que tiene el código de huracanes más estricto. Y es por lo que pasa en Florida, en Miami. O sea, está en la ruta de los huracanes. Y nosotros también, ¿eh? No sé qué tan estricto es aquí, pero bueno, por lo menos está avalado por el condado de Miami-Dade. Esto es otro detalle dentro del sistema IS hay varios tipos. Hay uno que se llama NETS, hay uno que se llama tiene Gold Coat, hay muchísimas cosas. Ustedes saben cómo son los extranjeros, que tienen cosas hay combos de todo tipo. El básico que nosotros tenemos, realmente yo no voy a entrar en este detalle porque eso es un detalle adicional. Ahí sí le quiero explicar de esto. El acabado IPS con malla de alto impacto. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos 2 mallas colocadas. Esta malla, ¿qué genera? Una dureza adicional a este foam. Esa malla es la regular. Entonces, de 6 pies por debajo, donde hay un tráfico alto en un proyecto X, se hace este detalle. Se colocan 2 tipos de mallas, una más fuerte que otra, y doble acabado de mortero. De esos 6 pies para abajo, porque donde está el tráfico alto. Después el proceso es el mismo. El único adicional es el adicional de malla y el adicional de mortero. Los beneficios del sistema IPS. NETS. Bueno. Stowe, que es la empresa que nosotros representamos en el país, han hecho pruebas en su laboratorio con paredes expuestas. Ellos se llevan ahí un motor de un avión como este y le tiran un chorro de agua ahí. Y han hecho pruebas, como dice ahí, va un chorro continuo de agua equivalente a 200 milímetros de lluvia por hora, con un viento simulado aproximadamente de 80 kilómetros por hora. Y los resultados han sido maravillosos. O sea, tú tienes una pared expuesta de bloques bajo esas condiciones, con una pintura mal aplicada, con la junta de los bloques, a veces que tú le dices a los obreros que le cojan la junta al bloque, y eso es casi imposible. Primero por disciplina, y segundo, a veces cuando están colocando el bloque, la varilla hay que inquietar. O sea, es difícil hacer una pared de bloque como es. De hecho, es una pared de bloque violinado, es un calvario. Lo ponen como que más económico, pero al final eso no es fácil, porque es un violinado que quede bien en los bloques, es difícil. Ahí están los puentes térmicos
del sistema. Hay unas fotos con infrarrojo, cómo impacta el sistema de insulación. Ustedes saben que aquí no es requisito, pero en los países industrializados y avanzados, incluso la gente tiene incentivos fiscales de impuestos. Mientras más adelante le colocan a su casa, más dinero el Estado le proporciona y más beneficio fiscal. Entonces la gente tiene un concepto claro de ahorro de energía. Además, donde tú puedes poner 2 toneladas, aquí tiene que poner 8. O sea, allá en Estados Unidos, por ejemplo, que es el referente que uno tiene, la gente no apaga los aires. En la Florida los aires no se apagan. Nadie apaga un aire. Nadie está pensando en eso. Pero lógicamente, todas las viviendas o todas las construcciones están debidamente insuladas, con muchos sistemas. Miren, aquí yo le tengo un ejemplo de la comparación del peso de nuestro sistema versus el bloque. Para que ustedes tengan una idea, el metro cuadrado está por pie, pero el metro cuadrado de una pared de bloque debe andar alrededor de las 600 libras, más o menos. El concreto, 500. El tabique o ladrillo, 48. Y los revestimientos de madera, que aquí no se usan, están en 8 y pico. Eso es por pie. Nosotros estamos alrededor de 85. 85. O sea, vamos a llevarlo a 100 con la colocación de la perfilería. Es mucho la diferencia entre los 500 y los demás. Los valores R nominales que le hablaba, el coeficiente que se usa para medir. El hormigón prefabricado tiene un valor R de 5.5, la madera tiene un 13.7, el ladrillo, que es un excelente aislante, tiene un 14.8, y ahí ustedes van viendo 1 pulgada, 4 pulgadas, 8 pulgadas, 12 pulgadas. Mientras más alto es el valor R, mejor confort térmico tenemos en la edificación. La instalación de lifts se traduce en un ahorro de tiempo, como le decía anteriormente, que se puede reducir de un 30 a un 50% en los tiempos de ejecución. Y sobre bloques o hormigón. Es exactamente el mismo detalle. La única diferencia es que el sustrato ahí es bloques y sobre el bloque tienes el cordón, tienes la barrera de humedad. Los bloques deben estar debidamente sellados, o sea, las juntas debidamente terminadas. El cordón de mortero, tienes la placa de poliestireno, tienes la malla, tienes el adhesivo de nuevo, 2 capas, y luego tienes el estuco de terminación o lo que lleve finalmente. Ahí está un detalle típico de bloques. Lo que le explicaba del cordón, ahí está la llana, tiene una distancia. Esa llana nosotros la vendemos en la empresa, no son llanas tradicionales que usan los piseros, porque el cordón de la llana dentada es muy pequeño y no nos da el efecto que queremos lograr de drenaje. Siempre se coloca el drenaje, o sea, perpendicular a la plancha. O sea, tú estás colocando la plancha acostada y tú le pones el drenaje así para que el agua pueda. Ahí hay varios tipos de mallas. Abajo están las mallas de alto impacto de refuerzo y hay otras mallas diferentes. Estas mallas son las que nos permiten que ese foam no se agriete. Ahí está cómo se colocan trabadas exactamente igual como si fuera a colocar una pared de ladrillo o de bloque, un revestimiento. En las esquinas deben ir debidamente amarradas y ese es prácticamente el detalle típico. Los marcos de puertas, por la cortante, no deben tener uniones, sino que la plancha debe pasar completa, igual que en las ventanas. Ahí se ve como el mortero está siendo colocado sobre la malla y se le aplica esa primera mano, luego se le aplica una segunda mano, luego se imprima con el primer y finalmente viene el acabado final. Ahí está la última capa, que es el estuco. Ahí se está colocando con una llana. Ese es un tipo de acabado. Se coloca con esta llana, se le da una terminación X para lograr el acabado que quiera, y eso puede venir de opciones de colores como estos, o sea, el que usted quiera de los que están aquí. O sea, tiene una carta de color
y ese estuco finalmente podemos prepararlo de cualquier color. Adicionalmente a ese hay otros tipos de acabados diferentes que no tienen que ver con acrílico. Ahí están algunos tipos de acabado, de cómo quedan las texturas diferentes, si quiere aquel acabado, aquel, ya eso depende del gusto de los arquitectos o del diseñador de proyecto o del propietario. Ahí está un detalle tipo de un violín sobre el foam. Como el foam, usted tiene un espesor, que 1 pulgada, pudiera ser 3/4, pero para usar foam de 3/4 la pared tiene que estar nítida, porque cuando tú le saques el espacio para el violín, entonces vas a llegar al sustrato y eso no es lo que queremos. Tipo de violines, recomendado, tipo B, o el que está aquí. ¿Cuál es la ventaja? El agua, nunca, el enemigo de esto es el agua, y nosotros tenemos que buscar que no nos entre el sistema. Entonces por eso los violines de nosotros son en tipo B, preferiblemente. Se pueden hacer cuadrados, pero tendría que tener una de las dos partes, venir aquí cuadrado y aquí bajando, para que el agua pueda drenar. ¿Cómo hacemos esos violines? Bueno, yo les voy a enseñar fotos. Esos violines lo hacemos con una máquina de calor, como el foam es fácil, abrimos esa junta y preparamos. Por ejemplo, es una fachada de un edificio fuera del país, eso es Macy's, creo que esto en Plaza Las Américas, en Puerto Rico. Toda esa fachada que ustedes ven ahí no hay un blog. O sea, todo eso es ligero. Lo interesante de esto es que ya hay proyectos locales hechos así aquí. De hecho, nosotros estamos en proceso de ejecución ahora en la Multiplaza La Romana, que es del Grupo Ramos, La Sirena, y es un proyecto sumamente interesante porque toda la piel del edificio es ligera, no hay bloques por ningún lado. Es un proyecto muy interesante en La Romana, en fase de terminación. Ahí están los diferentes tipos, le decía, de acabado. Nosotros podemos hacer hasta acabado de ladrillo, y esto es un acabado muy americano, muy gringo. Aquí eso no gusta, pero eso es como un stencil. Tú le pegas un molde a tu sistema a nivel del cemento ya imprimado, le colocas el stencil, le aplicas el acabado y luego quitas el molde y te queda ese efecto de ladrillo. Tenemos acabados metálicos también, que pudieran ser. Tenemos acabados como esos. Eso es una terminación muy chula. Miren los violines ahí, como se ven. Quien ve eso no cree que eso es foam, y eso sí es foam, terminado, IF. Color, hay un mundo de posibilidades. Si quieren hacer un bizcochito como ese, pueden hacerlo, lo que quieran. La imaginación puede volar, pueden hacer lo que ustedes quieran. Círculos, etcétera, etcétera. Ahí hay un detalle de violín cuadrado, eso fue para una muestra de un cliente. No se nota no se percibe en la foto, porque tiene una ligera inclinación en el punto del centro. Esto es un ejemplo de unos cines, Estados Unidos. Ahí están los diferentes tipos de texturas que puedes combinar. Miren el nivel de nitidez que tiene eso. O sea, tú tienes un acabado nítido, tienes un valor R altísimo, lo cual te genera un confort y un ahorro económico en tu edificación. Y si tú le sumas a esto cristales insulados, bueno, pues tienes una maravilla de edificio. Te decía, con esto podemos hacer de todo. Todas esas molduras que ustedes ven hechas ahí, todas son hechas en el sistema. Todas son hechas en foam. Se hacen, se diseñan y igual el mismo proceso. O sea, se coloca la malla, el motero, etcétera, 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 igual. El acabado metálico que ven ahí arriba también, todos esos capiteles, absolutamente todo lo que ustedes están viendo ahí es un acabado con el sistema IF. Cosas como esta, los arquitectos, si tú quieres un edificio que aparezca un gavetero, pues ahí lo tienes. Ahí tiene un dinosaurio, ahí tiene esa pared con esos ladrillos, aquí tiene aquello de constructivista cayéndose de un lado, tiene aquí las personas bailando, o sea que pues, hay un mundo de posibilidades para el diseño con esto. Yo lo voy rapidito de esto, ustedes saben todo lo que es los edificios LEED, ¿verdad? Verde. Nuestro sistema en un proyecto tiene 19 puntos. Quiere decir que si ustedes combinan nuestro sistema con otro sistema ya de eléctrico, de recogida de agua, etcétera, pues van sumando los puntos para poder certificar su edificio verde. O sea que es una ventaja que tiene. Eso ya no vamos a entrar.
Este es nuestro edificio en Santiago, que es donde yo opero, o sea, donde está mi escritorio, pero yo me manejo en la isla entera, como le decían. Si ustedes ven ahí, eso es una nave. Toda la parte de arriba de esta nave está hecha con el sistema, todo este acabado que ustedes ven ahí, incluso los letreros, están hechos por nosotros. O sea que es un edificio totalmente ligero. Si se dan cuenta, solamente tengo concreto ahí y ahí. Todo el edificio completo es construcción ligera. Si eso es lo que vendemos, es lo que tenemos que usar, ¿verdad? O sea que ese edificio está intacto, se construyó en el 2008. O sea que ahí estamos a su orden. Antes de pasar a las preguntas, yo le voy a mostrar fotos de proyectos locales, porque hay muchas fotos de proyectos fuera. Entonces ahí fue lo difícil, porque cuando trajimos este sistema al país, lo difícil era convencer a los clientes. Fueron muchas las horas de muela para que los promotores o los clientes entendieran. Pero hay situaciones que ya no hay otra cosa, que ya el cliente va pidiendo. Y ustedes, que son ingenieros, arquitectos jóvenes, tienen que comenzar a cambiar ese paradigma. La gente cree que si la pared suena que no es duro, no aguantan. Yo vivo en Santiago y lo que son ingenieros saben que la falla septentrional es la falla. Yo vivo cerca de la falla, pero yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo espero que ese temblor que estamos esperando, ese terremoto de 9, de 8,5, me agarre en mi casa. Pues yo no tengo problema en casa. O sea, si agarra en casa el terremoto, me salvé. Ahora, si me agarró en una torre, yo no sé. O en otro lado. O sea, mi casa, todas mis paredes, bueno, mi casa es un showroom de procontratista. Todas mis paredes son ligeras. Solamente tengo una losa en un punto y es aligerada, por supuesto, en una dirección. Los techos son con bases de fibrocemento con tejas. Es decir, no hay nada. Solamente hay una losita para un tinaco. Pero después todo en mi casa. Es un modelo, es decir, ya la casa, la segunda, porque la primera también era más pequeña y la tenía en la misma condición. O sea que ese mito de que con el chirro y los materiales ligeros y construcción ligera no se pueden colocar cuadros, que no se pueden mojar, que esto se daña, eso es un mito. Si estos materiales se aplican con criterio, son para toda la vida. Porque yo le pregunto a ¿ustedes creen que los americanos se equivocan mucho? Se equivocan poco. Eso es lo que nosotros medimos, nos medimos por Estados Unidos. Oye, esa gente no se equivocan o se equivocan poco. Allá no están usando esto porque quieren, que tiene su beneficio, costo-beneficio. Entonces, nosotros poco a poco vamos usando. Lógico, estos sistemas se usan combinados, depende de la zona. Hay zonas en Estados Unidos, en Europa, que no tienen las mismas condiciones climáticas que tenemos nosotros aquí en el trópico, que tienen, por ejemplo, en la Florida. Entonces uno combina estos materiales. O sea que déjenme mostrarles las fotos de los proyectos, pero tengo que cambiar de dispositivo. Un momentito. Hay un fallo aquí. Claribel, nota aquí el chico, a ver si tiene otro cable para yo poder conectar aquí. Otro cable de esto de VGA, para enseñarle la foto a los muchachos. Si tienen alguna pregunta, vamos a irla contestando antes de... Sí. Claribel, un momentito que voy a ir contestando las preguntas, a ver si el chico aparece para que me ayude a solucionar esto. Un momentito. Claribel, ya resolví. No, ya yo resolví.
Yo creo que quizás, okay, quizás vamos a pasar la foto si quieren para que complementen las preguntas. Estos proyectos son locales en el país. Este propiamente es un proyecto en Santiago. Ahí ustedes están viendo una estructura aporticada con un híbrido, con un metal deck. ¿Qué sucede? El edificio tenía un problema. El entrepiso es pequeño, apenas tiene de peralte de la viga a la losa creo que tiene alrededor de 2.35. Tiene un peralte bastante grande la viga. El problema que tenían los diseñadores era que para colocar bloques panderetas aquí, de 6 o de 8, no sé qué tenían, la viga tendrían que reforzarla porque iba a sufrir una torsión. Entonces, ahí nos llamaron a nosotros, lo resuelve el problema. Y entonces, ahí está el edificio. Voy a sintetizar. Es posible que algunas fotos no me coincidan en el orden, porque pasándola de la computadora a la tableta se me confundieron. Miren ahí cómo se ve este edificio, que ustedes vieron que no tenía nada de paredes, cómo se colocó el Denglass, cómo vamos en el proceso de colocar el poliestireno, cómo se dejaron previsto unas piezas de metal para sujetar unos louvers en las ventanas, unos cierres. Aquí. Estoy confundido. Vamos a cerrar esto. ¿No? Esa maquinita que ustedes ven ahí es una máquina que trabaja en caliente, o sea, tiene una resistencia, y es la que nos prepara los violines. En este caso, ese violín es un gotero, un cortagotero de agua en el fondo de la viga. El edificio tiene una planta libre en el primer nivel. Miren ahí cómo se están colocando la malla sobre el foam. Fíjense que el foam se ve que está raspado, es decir, se ve que está frotado, y ahí nosotros habíamos completado el proceso de terminación y estamos procediendo a colocar la malla. Ya esta parte del edificio está con el mortero de terminación, el base coat, y este muro frontal, este pedazo que faltaba, pues se estaba colocando. Ahí ustedes ven la perfilería y se está colocando Este edificio tenía una parte vieja, que es donde está el pórtico este de cemento. Lo que se hizo fue que se hizo aquella parte en construcción ligera, porque esto es una zona residencial en Santiago, que se llama Los Jardines. No sé si alguno de aquí es santiaguero. ¿No hay santiaguero aquí? No hay. Los aguiluchos están flojos aquí. Pero esto es una zona en Santiago como decir Naco, que son casas ya viejas y se adecúan. Esta se le anexó un pedazo y la otra parte se dejó. Ya ahí está el proceso. Ese muro que ustedes vieron sin terminar era ese. Miren los violines como quedan terminados. Miren la otra parte. Ahí están los louvers colocados ya en el edificio. Esos violines que ustedes ven ahí son hechos con el sistema. Ese edificio tiene 5 años que se hizo, está intacto. Se tocaron un poquito una pintura arriba porque no le pusieron un flashing. Ahí está el edificio terminado. Es un edificio sumamente innovador, pequeño, pero muy interesante. Este es otro proyecto. Aquí se encontró el constructor que debajo de las planchas de Denglass, en el muro, ahí, a donde está esta mata de samán, hay un pozo. El agua está a 50 centímetros. Entonces él preparó eso ahí, el nivel freático muy, muy alto, y él no quiso ponerle más carga al muro. Tenía su parte de bloque, completamos el cerramiento. El problema del nivel freático es justamente ahí, a la entrada del almacén, del depósito de... Malísimo, en Santiago el terreno es malísimo, eso es en Santiago. No sé si es expansiva o qué no, pero es muy malo. Ahí ustedes están viendo cómo está colocando el mortero para darle la terminación. Miren cómo se ven los violines ahí. Finalmente ese es el proyecto terminado. Ahí están. Aquí hay un detalle. Bueno, ahí se ven los violines ya cortados, sin terminar. Ese detalle se hizo como para simular las cuñas, cuando tú haces hormigón visto, que quedan las cuñas,
Entonces, eso es foam. Se le hizo unos hoyitos y se terminaron y quedó, vamos a decir que nítido. Ahí se ve el grano más o menos de terminación. Este otro proyecto es una fachada en concreto, es una tienda. Ustedes ven que ahí atrás se ve colocado el cemento normal, el concreto, el bloque. Aquí vamos colocando ya el foam. Ya ahí está todo colocado y creo que en este proceso tiene ya los violines marcados y comenzado a hacerse. Mírenlo ahí cuando se ven. Ahí están ya poniéndose negro el edificio, o sea, de ser blanco, de foam, a nosotros irlo llenando con mortero y malla. Ahí ya se está poniendo, ya el edificio está imprimado con primer y se está poniendo el acabado final. Y ahí está el edificio terminado. Así quedó. Ese edificio tiene como 4 años terminado también. Esto es un autobanco del Banco Popular. Se hizo el detalle del Denglass. Se colocó el foam, el mortero, ahí están ya los violines preparados. Ya ahí está terminado. Esto es otro edificio, totalmente una estructura en acero. Ellos colocaron una estructura primaria. Que conste, nada de lo que está aquí lo diseñé yo, por si acaso. Se cerró el edificio completo en dense glass. Miren la fecha, 05/8/2011. Ahí se colocó el foam, se está colocando. Ya ahí está en el proceso de ir poniendo el base coat con el foam. Ya ahí tiene el acabado final completo. Ahí se ven entre los retalles de las columnas los violines, como quedaron ahí como juntas, combinado con los colores que ellos decidieron. Este proyecto es un edificio de concreto. Aquí la solución de nosotros fue resolver un problema de desaplome que tenía el edificio. Tenía columnas torcidas, hubo problemas en él y entonces este material tiene la ventaja de resolver problemas, no solamente la parte térmica y de terminación, sino constructiva también. Miren ese desfase que tiene esa columna. Ese cariñito me lo guardaron a mí. Ese otro cariñito también. Esas columnas eran redondas, el arquitecto las pidió cuadradas, después que se comenzaron las pidió redonda de nuevo y hubo que ponerla redonda. Ahí está, ahí se ve el foam colocado sobre los muros y ahí están los violines hechos sobre los muros. Miren esa caja de ascensores, miren esa maestra que ustedes ven ahí, es la que me aploma el muro desde el piso 10 hasta abajo. Ahí están los muros con foam sin tratar, o sea, sin terminar. Ahí están las columnas redondas ya con sus violines como van. Las cajas de los ascensores que tenían problemas también de... Miren el foam colocado con las maestras ahí del lugar. Finalmente nuestro edificio fue buscando su esplendor. Ya ahí está en proceso de terminación. Está listo. Eso es aquí en la UAS. Un edificio que le necesitaba un almacén, el cliente no tiene espacio, hizo su estructura metálica en el último nivel, y ahí nos contactaron a nosotros, cierre ligero, sistema IS con el Denglass completo, ahí está en el proceso ya de aplicar el mortero. Miren ahí, eso amarillo que ustedes ven ahí son las mallas que cuelgan del proceso. Miren ahí. Miren la cantidad de violines que tiene esa pared. Ya finalmente ahí está prácticamente todo gris. Esto es un invento, usted sabe que el dominicano que más inventa. Estas son bancas de esas de números de apuestas. Resulta que el banquero forraba estas bancas de cerámica, pero ¿qué sucede? Cerámica y chirró por dentro. Imagínense una tola con cerámica, con la temperatura en 35 grados, lo que pasa ahí adentro es un microondas. Entonces,
le hicimos una prueba, le forramos su banca con foam y el resultado final fue ese. La cerámica se fue a pique ahí. Este es otro tipo. Esto es un proyecto donde el cliente tiene un edificio, era el edificio de un local comercial, pero tenía estos balaustres que ya responden a otro criterio arquitectónico que no es. Entonces él quería cambiarle el look al edificio, tenía su diseño. No, pero no te preocupes, no tumbe los pasamanos, déjalo ahí, porque no vamos a complicar el proyecto. Tenía arriba en la azotea y tenía en el segundo nivel. Miren qué belleza. Entonces cerramos el edificio, se hicieron los cortes, miren ahí cómo se están preparando los violines, y el resultado final fue eso. Los pasamanos están todos cubiertos, ya ahí no hay balaustre, y ahí está el edificio listo. Esto es una iglesia, tenían que hacer un antepecho, una fascia, algo sencillito, se hizo el trabajo en Denglass, se colocó el foam y finalmente quedó así. Si se fijan ahí, tiene un gotero hecho para lo que yo le hablaba ahorita de que el agua no nos dañe el trabajo. Esto es un proyecto muy interesante, en concreto, esta es una sucursal del Scotia Bank. Este proyecto vino diseñado ya con los planos, creo que vinieron de Canadá, y vino especificado que se usara el sistema IS. Entonces nos contactaron, se colocó todo el foam sobre el edificio. Miren el problema de desaplome que había ahí entre el antepecho y la losa. Yo le dije al ingeniero, no te preocupes, don't worry, yo resuelvo. Y ahí resolvimos el problema. Ahí hay 10 pulgadas de foam, en otro detalle. No era por desaplome, sino que él tenía algo que quería corregir, un detalle arquitectónico, y yo le dije, no hay problema, lo resolvemos con foam. Y así lo hicimos. Ahí está en el proceso. Miren el mortero cómo se va colocando sobre el foam debidamente ya terminado. Ya ahí está la pared con primer y ellos ahí están colocando esa capa final que es el estuco final, que en este caso se usó ese color y ese acabado. El banco quedó finalmente así. Eso que ustedes ven ahí arriba es un detalle que también se hizo en foam. También se hizo en foam. Estas son las oficinas corporativas del Grupo Estrella. El último nivel, una estructura liviana en acero, se procedió a cerrar. Ahí estamos colocando el foam. Ahí está colocado ya el mortero, el base coat. Y finalmente el edificio quedó así. Estas son las oficinas de Manuel Arsenio Ureña en Santiago. Ahí hay un berenjenal de situaciones. Se combinó de enlace, quitaron cosas y se fue llevando. Y ahí está el proyecto colocado con el foam y el mortero. Finalmente, ya el edificio recobró la forma. El letrero se hizo también ahí con foam. Y finalmente nuestro edificio quedó así. Esto es un edificio que yo fui a evaluarlo no por el acabado exterior, sino por el acabado interior. Pero ¿qué pasa? Cuando llego al proyecto, me encuentro la sorpresa de que es un proyecto muy interesante, porque ese proyecto se comenzó a hacer, si mal no recuerdo, fue como en julio de 2012. Cuando yo fui al proyecto, yo me encontré, era un edificio combinado, estructura metálica con bloques, etcétera. Yo me encontré la primera planta, la segunda, la tercera y la otra no estaban hechas, y ya querían poner el plafón. Yo digo, pero que no es posible, vamos porque querían inaugurar, que iba el presidente, no sé qué cosa. Después se antojaron de hacer otro arriba, otro nivel más, ya se ve el metal deck en el último piso, pero no se conformaron con eso, hicieron un helipuerto ahí arriba. Y yo le recomendé al arquitecto, mire, usted va a tener muchos problemas aquí de repello. Miren el espesor de foam que hay en esa ventana, 12 centímetros. Entonces, no, en este caso son centímetros, son como rebajado quedó ahí, como 5 pulgadas, más o menos. El edificio, sin querer proponérselo,
resultó ser un edificio extremadamente con un beneficio térmico increíble, porque forramos completo el edificio y si ustedes aprecian todos estos detalles que tienen, fueron hechos todos en el sistema. Ya ahí el edificio está recobrando y fue inaugurado en diciembre, ¿eh? Ahí está ya buscando la terminación. Esos detalles verdes, este es un edificio de una cooperativa, por eso los colores. Esos detalles que ustedes ven verde son hechos en foam, los muros, todo. Ya ahí está. Ahí está listo. Yo tengo ahí un montón de proyectos más, pero no podemos prolongar tanto la charla, pero yo hice una selección más o menos de algunas cosas. Vamos a preguntar ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Mira, por el momento, nosotros en estos sistemas estamos sirviendo de soporte técnico. Nosotros hemos estado vendiendo el sistema instalado al principio, pero vienen cursos, ¿verdad, Claribel? Del sistema IFS. En las páginas, en las redes sociales, ustedes pueden enterarse de cuando hay cursos. Porque es a la vez y no lo es sencillo. Te explico. Por la disciplina de los trabajos. O sea, es un sistema de varios pasos. Lamentablemente nosotros, este es el país de las invenciones. O sea, no, pero ¿por qué yo lo voy a poner esto si eso yo resuelvo? O sea, exactamente. ¿Para qué el carro tiene un termostato? No, eso no se usa. Y aquí la gente le elimina los termostatos, los catalíticos, o sea, porque este es el país de los genios. Entonces, exactamente. Nosotros lo que hemos hecho para que esos sistemas no se prostituyan es que nosotros lo hemos estado vendiendo como proyecto terminado o con una asesoría directa. ¿Por qué? Porque si un proyecto de estos falla, se nos cae el trabajo que nosotros hemos hecho, como ha pasado con otros sistemas. Entonces, si tú tienes algún tipo de proyecto de esta área, pues nos visita allá y con gusto la solución se la buscamos. Bien, ¿alguien más? O no se entendió nada o todo quedó claro. Todo quedó claro. Así que si no hay más preguntas, pongan los arquitectos a volar su imaginación, no se limiten, no dejen que el profesor lo limite, que ahora hay miles de posibilidades. Además, ustedes tienen una cosa que yo no tuve cuando yo entré a la universidad, y es que ahí está tío Google, que les responde lo que ustedes quieran. O sea, que pongan a volar su imaginación, diseñen y háganlo como puedan. Muchas gracias.